El viento helado del mediodía cortaba como cuchillo. Ethan Carter jalaba su carreta cargada de leña por el camino cubierto de nieve, sintiendo el peso de cada tronco en sus brazos cansados. Las montañas a su alrededor brillaban blancas bajo el sol invernal, hermosas pero implacables. Había salido al amanecer de su rancho, y ahora, 3 horas después, apenas había recorrido la mitad del camino de regreso. Sus manos entumecidas le obligaron a detenerse. Necesitaba calor, aunque fuera por unos minutos. Con movimientos precisos nacidos de años en la frontera, reunió ramas secas que sobresalían de la nieve, sacó su pedernal y en minutos tenía un pequeño fuego crepitando. El humo subía recto hacia el cielo despejado. Ethan extendió sus manos sobre las llamas, suspirando de alivio mientras preparaba café en su vieja lata abollada. Fue entonces cuando los vio. 4 figuras pequeñas se movían lentamente entre los árboles, a unos 100 metros de distancia. Ethan entrecerró los ojos. Una mujer y 3 niños. Caminaban con dificultad, hundiéndose en la nieve con cada paso. Incluso desde esa distancia, podía ver que temblaban. La mujer se detuvo, mirando hacia el humo de su fogata. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, la mujer tomó a sus hijos de las manos y comenzó a caminar hacia él. Ethan no se movió. Simplemente esperó, observando. A medida que se acercaban, pudo ver más detalles. La mujer vestía ropas apaches tradicionales, gastadas y remendadas. Sus hijos, 2 niñas y un niño, tenían rostros delgados y ojos enormes. El más pequeño, que apenas parecía tener 5 años, cojeaba. La mujer se detuvo a unos metros del fuego. Sus ojos negros estudiaron a Ethan con cautela, evaluando el peligro. Él podía ver la batalla interna en su rostro, orgullo contra necesidad, miedo contra desesperación. Finalmente, habló con voz clara pero con acento marcado. ¿Podemos calentarnos? 3 palabras simples. 3 palabras que lo cambiaron todo. Ethan miró los rostros de los niños. Labios morados, dedos rígidos. El pequeño lloraba en silencio, lágrimas congeladas en sus mejillas. Recordó otro invierno, hace años, cuando él mismo había estado perdido en la nieve. Un viejo trampero lo había salvado, compartiendo su fuego sin hacer preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Y por favor, déjenos en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Nos hace muy felices saber dónde están nuestros oyentes. El fuego es de todos, respondió Ethan, haciéndose a un lado. Vengan, siéntense. La mujer vaciló solo un segundo antes de guiar a sus hijos hacia el calor. Se sentaron todos juntos, acurrucados, extendiendo sus manos hacia las llamas. Ethan sirvió café caliente en su única taza y se la ofreció a la mujer. Ella negó con la cabeza y se la dio al niño mayor, que bebió con manos temblorosas. «Me llamo Ethan Carter», dijo él, sacando pan seco de su morral y partiéndolo en pedazos. Les ofreció la comida. Esta vez, la mujer no rechazó. «Shima», respondió ella simplemente, observando cómo sus hijos devoraban el pan. Durante varios minutos, nadie habló. Solo existía el crepitar del fuego, el silbido del viento entre los pinos y el sonido de los niños masticando. Ethan agregó más leña, haciendo que las llamas crecieran. El color comenzó a regresar a los rostros pequeños. «¿A dónde van?», preguntó Ethan finalmente. Shima miró hacia el sur, hacia las montañas distantes. «A buscar familia. Tribu». Ethan siguió su mirada. Conocía esas montañas. El viaje tomaría días, quizás semanas, especialmente con niños. Y el cielo, aunque despejado ahora, tenía ese tono lechoso en el horizonte que conocía demasiado bien. «Va a nevar», dijo, señalando las nubes que se acumulaban en la distancia. «Mucho». Shima asintió. Ya lo sabía. Pero seguir adelante era su única opción.
La niña más pequeña se acurrucó contra su madre, finalmente dejando de temblar. El niño del medio, una niña de unos 7 años, miraba a Ethan con curiosidad sin miedo. El mayor, un niño de quizás 9 años, mantenía los ojos bajos, intentando ser invisible. Ethan les ofreció más pan. Esta vez, Shima también comió, aunque solo un pequeño bocado. Una madre, pensó Ethan, siempre dando todo a sus hijos primero. El fuego ardía con fuerza ahora, creando un pequeño círculo de calidez en el vasto paisaje helado. En ese momento, en ese lugar, dos mundos se encontraron. Un vaquero solitario y una madre apache con sus hijos, extraños unidos por la necesidad más básica, sobrevivir al frío. Ninguno de ellos sabía que este encuentro junto al fuego cambiaría sus vidas para siempre, que la simple pregunta ¿podemos calentarnos? Era el comienzo de algo más grande que cualquiera de ellos podría imaginar. Mientras el sol comenzaba su descenso y las nubes de tormenta se acercaban lentamente desde las montañas, Ethan tomó una decisión. Mi rancho está a 2 horas de aquí, dijo. Pasen la noche. Mañana, cuando salga el sol, pueden continuar su camino. Shima lo miró a los ojos, buscando engaño, buscando peligro. Solo encontró cansancio y algo más, comprensión. Asintió lentamente. Y así, mientras las primeras nubes tapaban el sol y la temperatura comenzaba a caer, 5 personas emprendieron el camino hacia un destino incierto. El amanecer llegó frío, pero claro. Ethan se despertó en su cocina, donde había pasado la noche envuelto en mantas. Desde el cuarto de invitados no llegaba ningún sonido. Shima y sus hijos todavía dormían, agotados por días de caminar en el frío. Se levantó silenciosamente y preparó café. El aroma llenó la casa. Mientras miraba por la ventana, estudió el cielo. Las nubes de ayer se habían disipado durante la noche, pero en el horizonte, hacia el oeste, veía algo que no le gustaba. Una línea oscura, densa, acercándose lentamente. Conocía esas nubes. Traían nieve, mucha nieve. 1 hora después, escuchó movimiento en el cuarto. Shima apareció en la puerta, con el niño más pequeño dormido en sus brazos. Sus ojos mostraban vergüenza y gratitud al mismo tiempo. «Buenos días», dijo Ethan, señalando el café caliente. «Hay pan fresco también». Shima asintió, depositando cuidadosamente al niño en una silla. Las 2 niñas aparecieron detrás de ella, mirando todo con ojos grandes y curiosos. La casa de Ethan era simple pero sólida. Paredes de troncos gruesos, una chimenea de piedra, ventanas con cristales verdaderos, algo raro en estas tierras. Desayunaron en silencio. Ethan notó cómo Shima comía poco, asegurándose de que sus hijos tuvieran suficiente. Cuando terminaron, ella se puso de pie con determinación. «Debemos irnos», dijo, su voz firme. «Ya hemos abusado de su bondad». Ethan miró nuevamente por la ventana. Las nubes oscuras estaban más cerca ahora. «Va a nevar mucho», advirtió. «Quizás deberían esperar un día más». Pero Shima negó con la cabeza. El orgullo brillaba en sus ojos. Habían aceptado su ayuda por una noche, pero quedarse más tiempo sería demasiado. No eran mendigos. No eran carga para nadie. «Estaremos bien», respondió, comenzando a reunir las pocas pertenencias que tenían. Ethan no insistió. Entendía el orgullo. Lo respetaba. Ayudó a preparar provisiones. Pan, carne seca, una manta extra que insistió en que tomaran. Shima aceptó todo con dignidad silenciosa. Media hora después, los vio partir. 4 figuras pequeñas caminando hacia el sur, hundiéndose en la nieve con cada paso. Se quedó en su porche, observando hasta que desaparecieron entre los árboles. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Regresó adentro e intentó trabajar. Reparó arneses, afiló herramientas, pero sus ojos seguían volviendo a la ventana, a esas nubes cada vez más negras, cada vez más cerca. Al mediodía, los primeros copos comenzaron a caer, suaves al principio,
casi hermosos mientras flotaban en el aire. Ethan salió a traer más leña del cobertizo. El viento había cambiado de dirección, soplando ahora desde el norte, trayendo aire ártico. Una hora después, ya no podía ver su granero. La nieve caía tan espesa que el mundo se había convertido en una cortina blanca. El viento aullaba alrededor de la casa, sacudiendo las ventanas. Esta no era una nevada ordinaria, era una tormenta, feroz y peligrosa. Ethan caminaba de un lado a otro, inquieto. Pensaba en Shima y sus hijos allá afuera, en algún lugar de esa blancura mortal. Habían tenido quizás 2 horas de ventaja. ¿Habrían encontrado refugio? ¿Un grupo de árboles? ¿Una cueva? El viento golpeaba más fuerte ahora, haciendo gemir la casa. Ethan agregó leña al fuego, tratando de no imaginar 4 figuras pequeñas perdidas en la tormenta. Entonces escuchó algo, un sonido casi perdido entre el aullido del viento. Golpes en la puerta, débiles, desesperados. Corrió hacia la entrada y abrió de golpe. Una ráfaga de nieve y viento entró con fuerza, y allí, en su porche, estaban Shima y sus hijos, completamente cubiertos de nieve, temblando violentamente. El niño pequeño lloraba. Las niñas se aferraban a su madre, sus labios azules. No pudimos encontrar el camino, dijo Shima entre dientes que castañeteaban. Todo es blanco. Perdón, lo sentimos. ¡Adentro! ¡Rápido!, gritó Ethan sobre el viento. Los empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta contra la tormenta. Shima casi se derrumbó, sosteniéndose en la pared. Sus hijos se aferraban a ella, todos empapados, congelándose. Ethan no perdió tiempo. Años de sobrevivir en la frontera le habían enseñado qué hacer. Agarró mantas, las colocó frente al fuego. Con manos firmes pero gentiles, quitó los abrigos mojados de los niños, los envolvió en mantas secas. «Siéntense cerca del fuego», ordenó. «Todos». Preparó té caliente, forzándolos a beber a sorbos pequeños. Shima intentó hablar, intentó disculparse, pero él levantó la mano. Después, dijo simplemente: «Ahora caliéntense». Afuera, la tormenta rugía con furia creciente. La nieve se acumulaba contra las ventanas. El viento sacudía la casa como un animal salvaje tratando de entrar. Pero adentro, junto al fuego, 4 personas comenzaban lentamente a descongelarse. El niño pequeño dejó de llorar. Las niñas se acurrucaron juntas bajo una manta compartida. Shima cerró los ojos, agotada más allá de las palabras. Ethan agregó más leña al fuego y miró por la ventana. No podía ver nada excepto blanco. Esta tormenta duraría días. Lo sabía con certeza. Se volvió hacia sus inesperados huéspedes. Shima abrió los ojos y lo miró. En esa mirada había gratitud, sí, pero también algo más. La comprensión terrible de que ahora estaban atrapados aquí. No por una noche, no por elección. Estaban varados, obligados a quedarse en la casa de un extraño, dependientes de su bondad. Para una mujer orgullosa como Shima, esto era casi peor que el frío. Pero mientras miraba los rostros de sus hijos, ahora seguros y calientes, supo que no había otra opción. Afuera, la nieve seguía cayendo. Y cayendo. Y cayendo. La tormenta no paró. Durante 2 días completos, la nieve cayó sin descanso. El mundo fuera de las ventanas de Ethan se convirtió en un mar blanco interminable. Los copos se acumulaban contra las paredes de la casa, subiendo cada hora, hasta que las ventanas inferiores quedaron completamente cubiertas. Shima estaba tensa. Ethan podía verlo en la forma en que sostenía sus hombros, en cómo sus ojos evitaban los suyos. La vergüenza la consumía. Habían regresado. Habían fallado en partir. Ahora eran una carga. El primer día, ella apenas habló. Se sentaba en una esquina con sus hijos, ocupando el menor espacio posible, como si pudiera hacerse invisible. Rechazó comida hasta que Ethan simplemente dejó platos cerca de ella y se alejó.
Solo entonces comió. Pequeños bocados, asegurándose de que sus hijos tuvieran la mayor parte. Pero Ethan no era tonto. Entendía el orgullo. También entendía algo más importante. Si iban a estar atrapados juntos durante días, necesitaban encontrar un equilibrio. La mañana del segundo día, cuando Shima se levantó, encontró que Ethan había dejado ropa para remendar en la mesa. Pantalones con agujeros, camisas con botones faltantes, calcetines que necesitaban zurcido. Él estaba afuera, trayendo leña, como si nada. Shima miró la ropa por un largo momento. Luego, lentamente, tomó una aguja e hilo. Cuando Ethan regresó, cubierto de nieve, ella estaba trabajando en silencio. Él no dijo nada, simplemente asintió, y comenzó a preparar el desayuno. Ese pequeño gesto cambió todo. Shima ya no era solo una huésped, era alguien contribuyendo. Su vergüenza comenzó a disminuir. Los niños, mientras tanto, habían perdido su miedo inicial. Los niños son adaptables, resilientes. El pequeño, que Shima llamaba Taza, había descubierto el cajón de herramientas de Ethan. Pasaba horas mirando los martillos y clavos, fascinado. Las niñas, Nita y Kaya, exploraban la casa con curiosidad creciente. El tercer día, la nieve finalmente comenzó a disminuir. Ethan abrió la puerta principal con esfuerzo, empujando contra el muro de nieve. Logró crear un pequeño camino hacia el granero. Los niños lo siguieron, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve profunda, riendo por primera vez. En el granero, Ethan tenía 2 caballos. Uno era su caballo de trabajo, grande y fuerte. El otro era más viejo, gentil. Los niños se quedaron paralizados al verlos. ¿Quieren tocarlos?, preguntó Ethan. Taza asintió vigorosamente. Kaya, la mayor, dio un paso atrás, protectora. Pero Nita, la del medio, se acercó con valentía. Ethan guió su pequeña mano hacia el hocico suave del caballo viejo. Se llama Buck, explicó. Tiene 20 años. Es muy tranquilo. Nita acarició a Buck con asombro. El caballo resopló suavemente, haciendo que la niña se riera. Ese sonido, risas infantiles en su granero silencioso, hizo que algo se moviera en el pecho de Ethan. Algo que había estado dormido durante años. Esa noche, reunidos alrededor del fuego después de la cena, Shima finalmente habló más que simples palabras sueltas. Los niños se habían quedado dormidos, acurrucados en mantas cerca del calor. Ella y Ethan se sentaban en extremos opuestos, bebiendo té. Mi esposo, comenzó en voz baja, salió a cazar hace 6 lunas. No regresó. Su español era entrecortado pero claro. Esperamos, buscamos, nada. Ethan escuchaba en silencio mirando las llamas. La tribu tiene poca comida este invierno, muchas bocas. Decidí ir al sur, buscar mi familia materna. Pensé... Su voz se quebró ligeramente. Pensé que podría hacerlo sola. Lo está haciendo, dijo Ethan suavemente. Sus hijos están vivos. Están aquí. Eso es lo que importa. Shima lo miró con sorpresa. En su cultura, su mundo, ella había fallado. Había tenido que pedir ayuda. Había tenido que aceptar caridad de un extraño. Pero este hombre veía fuerza donde ella veía debilidad. ¿Usted?, preguntó. ¿Familia? Ethan tardó un momento en responder. Tuve una esposa, un bebé. Hace 5 años. Fiebre. Murieron en 3 días. Las palabras salieron planas, sin emoción. Pero Shima podía ver el dolor antiguo en sus ojos. Entendía. Ambos habían perdido. Ambos estaban solos. Ambos sobrevivían. ¿Este lugar? Shima miró alrededor de la casa. Muy silencioso para usted. Sí, admitió Ethan. Muy silencioso. Durante un momento, solo el crepitar del fuego llenó el espacio entre ellos. 2 personas, 2 mundos diferentes, unidos por la pérdida y la soledad. Mañana, dijo Shima, yo cocino, comida de mi gente, agradecimiento. Ethan asintió. Me gustaría eso.
El cuarto día amaneció claro. El cielo era de un azul brillante imposible, el tipo de azul que solo aparece después de grandes tormentas. La nieve cubría todo en una manta perfecta, virgen, cegadoramente blanca bajo el sol. Shima preparó pan de maíz al estilo apache, usando las provisiones de Ethan, pero con técnicas de su gente. El aroma llenó la casa, diferente pero maravilloso. Los niños ayudaron, mezclando, amasando. Incluso Taza participó, sus pequeñas manos haciendo un desastre, pero lleno de alegría. Cuando comieron juntos, había algo diferente en el aire. Ya no eran un extraño y sus huéspedes incómodos. Eran personas compartiendo un espacio, compartiendo comida, compartiendo vida. Afuera, en las colinas más allá, Ethan notó algo que le heló la sangre por razones diferentes a la nieve. Humo. De la granja de su vecino más cercano, Thomas Brennan. Thomas había visto su humo también, y pronto vendría a investigar por qué Ethan estaba quemando tanta leña. ¿Por qué había tantas pisadas pequeñas en la nieve alrededor de su casa? La paz de estos días aislados estaba a punto de terminar. El quinto día, Ethan estaba partiendo leña detrás de la casa, cuando escuchó el sonido de cascos sobre nieve compactada. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente a pesar del frío. Conocía ese sonido. Alguien venía. Rodeó la casa justo a tiempo para ver a Thomas Brennan desmontando de su caballo. Thomas era un hombre grande, de barba rojiza y manos como jamones. Tenía una granja a 5 kilómetros al este. Era el vecino más cercano de Ethan, y aunque no eran amigos cercanos, se ayudaban cuando era necesario. ¡Ethan!, llamó Thomas, su voz resonando en el aire frío. Vine a ver cómo sobreviviste la tormenta. Esa fue una bestia, ¿verdad? Sobreviví bien, respondió Ethan, caminando hacia él. Podía escuchar movimiento dentro de la casa. Shima había oído la voz desconocida. Thomas ató su caballo y pisó fuerte hacia el porche, sacudiéndose la nieve de las botas. Mi esposa me mandó con pan. Sabe que vives solo, y pensó que... Se detuvo abruptamente. Había mirado por la ventana. Dentro, claramente visibles, estaban Shima y sus 3 hijos. Shima estaba junto a la estufa, con Taza aferrado a su falda. Las 2 niñas jugaban con bloques de madera que Ethan había tallado para ellas. Thomas se volvió lentamente hacia Ethan. Su rostro mostraba sorpresa pura. Ethan, ¿quiénes son esas personas? Ethan mantuvo su voz tranquila, controlada. Son mis huéspedes. Los encontré en el camino antes de la tormenta. Quedaron atrapados aquí. ¿Huéspedes? Thomas bajó la voz, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia la ventana. Ethan, esa es una mujer apache. Y niños apaches. En tu casa. Lo sé quiénes son. ¿Y los estás hospedando? ¿Aquí? La desaprobación en la voz de Thomas era clara como el agua de manantial. Ethan sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su tono neutral. Iban a morir congelados, Thomas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarlos morir en la nieve? Thomas se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello. No, no, por supuesto que no. Pero Ethan, esta es gente diferente. Hay historia aquí, problemas. Esta mujer y estos niños no han causado ningún problema. Todavía. Thomas levantó las manos. Mira, entiendo tu bondad. Pero las cosas han estado tensas. Hubo ese ataque a la caravana el mes pasado, más al oeste. La gente está nerviosa. Y ahora tú tienes apaches viviendo contigo. Quedándose temporalmente, corrigió Ethan firmemente. Hasta que puedan continuar su viaje. Thomas miró hacia la ventana nuevamente. Dentro, Shima había recogido a Taza y se había movido hacia la parte trasera de la casa, alejándose de la vista. Sabía exactamente lo que esta conversación significaba. Ethan, soy tu amigo, dijo Thomas más suavemente. Te estoy advirtiendo. Cuando la gente en el pueblo se entere de esto, habrá conversaciones, preguntas. Que hablen, que pregunten.
No es tan simple. Hay familias que perdieron gente en conflictos. Hay miedo. Y el miedo hace que la gente... ¿Hace qué? La voz de Ethan tenía un filo ahora. ¿Que ataquen a una mujer y 3 niños pequeños? ¿Es eso lo que estás diciendo? No, Dios, no. Solo digo que esto va a causar problemas. Para ti, para ellos también. Ethan cruzó los brazos. Aprecio tu preocupación, Thomas. Pero mientras estén bajo mi techo, nadie les va a hacer daño. ¿Entendido? Thomas estudió el rostro de su vecino. Vio determinación allí, dura como roca. Suspiró pesadamente. Eres un hombre obstinado, Ethan Carter. Soy un hombre que no deja morir a niños en la nieve. Permanecieron en silencio por un momento largo. El caballo de Thomas resopló, sacudiendo su cabeza. Finalmente, Thomas se puso el sombrero nuevamente. Está bien, pero Ethan, sé cuidadoso. Y cuando se vayan, asegúrate de que realmente se vayan. No puedes... Buscó las palabras correctas. No puedes hacer de esto algo permanente. ¿Entiendes? Ethan no respondió. Thomas montó su caballo, mirando hacia abajo a su vecino. El pan está en mi bolsa de silla. La próxima vez que vaya al pueblo, probablemente debería quedarme callado sobre esto. Pero alguien más vendrá eventualmente. Y puede que no sean tan comprensivos como yo. Gracias por la advertencia. Thomas asintió, dio vuelta a su caballo y comenzó a alejarse. Después de unos metros, se detuvo y miró hacia atrás. Ethan, una cosa más. Sea lo que sea que estés haciendo aquí, solo piénsalo bien. Piensa en lo que significa, no solo para ti, sino para ellos también. Luego se fue, su caballo trotando por el camino cubierto de nieve, dejando huellas profundas. Ethan se quedó parado en su porche, mirando hasta que Thomas desapareció entre los árboles. Sabía que su vecino tenía razón en una cosa. Esto causaría problemas. Ya lo estaba haciendo. Se volvió hacia la casa. A través de la ventana, podía ver a Shima de pie en las sombras, observando. Ella había escuchado todo, aunque probablemente no entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Entendía el peligro. Cuando Ethan entró, Shima lo enfrentó con ojos firmes. Nosotros debemos irnos, dijo. Mañana, causar problemas para usted. Los niños la miraban con ojos grandes y asustados. Tasa comenzó a llorar suavemente. Ethan cerró la puerta detrás de él y se quitó el abrigo lentamente. Caminó hacia la ventana, mirando la nieve que todavía cubría todo profundamente. La nieve todavía está muy alta, dijo finalmente. Los pasos de montaña están cerrados. No llegarían ni 5 kilómetros antes de quedar atrapados nuevamente. Pero su vecino... Mi vecino es mi problema, no el suyo. Shima sacudió la cabeza. No. Nosotros somos problema. Yo lo sabía. Siempre somos problema. La amargura en su voz cortaba como cuchillo. Ethan se volvió para mirarla directamente. Ustedes no son el problema, dijo con voz firme. El problema es gente que juzga sin conocer. Gente que ve enemigos donde solo hay una madre y sus hijos. ¿Usted no tiene miedo?, preguntó Shima. ¿De lo que otros dirán? Ethan pensó en su esposa, en su bebé, en las tumbas solitarias detrás de su casa. Pensó en 5 años de silencio, de soledad, de una casa demasiado grande para un solo hombre. He perdido las cosas que me importaban, dijo. Ya no me asustan las palabras de extraños. Los días siguientes fueron extraños. La nieve comenzó a derretirse lentamente bajo un sol más cálido, pero el hielo en el corazón de Shima tardó más en descongelarse. Ella sabía que debían irse. Cada día que pasaba hacía la situación más complicada para Ethan. Pero cada mañana, cuando miraba por la ventana, veía que la nieve todavía era demasiado profunda. Los caminos seguían intransitables, y en el fondo de su corazón, en un lugar que no quería admitir,
Sentía alivio. Sus hijos estaban felices. Tasa seguía a Ethan por todas partes como un cachorro, imitando cada movimiento del vaquero. Nita había perdido completamente su timidez y cantaba canciones apaches mientras ayudaba a su madre. Kaya, la mayor, había comenzado a sonreír, algo que Shima no había visto en meses. Una tarde, mientras Ethan reparaba un arnés en la mesa, Tasa se le acercó tímidamente. «¿Señor Ethan?», dijo el niño en su español entrecortado. «¿Puedo ayudar?». Ethan miró al pequeño de 5 años. «Claro, ven aquí». Le dio a Tasa un pedazo de cuero suave y le enseñó a hacer nudos simples. El niño trabajó con su lengua asomando por la concentración, sus deditos luchando con el material. Cuando finalmente logró hacer un nudo, su rostro se iluminó con orgullo. Shima observaba desde la cocina, y algo dentro de ella se quebró. Tasa no recordaba a su padre. Había sido demasiado pequeño cuando el hombre desapareció. Pero aquí, viendo a su hijo con Ethan, vio algo que le rompió y sanó el corazón al mismo tiempo. Vio lo que sus hijos necesitaban, lo que ella necesitaba. Un lugar seguro. Un hogar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Shima se armó de valor. «Ethan», comenzó, «necesito decir algo». Él levantó la vista de su café. «Te escucho. Cuando Nieve se vaya, nosotros iremos. Lo prometo. Pero...». Respiró profundo. «¿Puedo trabajar mientras estamos aquí? ¿Ganar nuestra estadía? No quiero ser carga». Ethan puso su taza sobre la mesa. «Shima, ya trabajas, cocinas, limpias, remiendas. Haces más que suficiente». «No es suficiente. Usted da techo, comida, seguridad. Yo solo hago tareas de casa». «¿Y qué más quieres hacer?». Shima había pensado en esto. «Yo sé plantas, plantas medicinales. Puedo hacer remedios, ungüentos. La gente necesita estas cosas. Podemos vender». Ethan consideró esto. Era verdad que el médico más cercano estaba a 2 días de viaje. Los remedios buenos siempre tenían demanda. «Está bien», acordó. «Cuando llegue la primavera, podemos intentarlo». Shima asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. No sería caridad, sería intercambio justo. 2 semanas después, cuando la nieve finalmente se había derretido lo suficiente para hacer viajes cortos posibles, llegaron más visitantes. Esta vez no era solo Thomas. Ethan estaba en el granero cuando escuchó varios caballos. Salió y vio a 5 hombres del pueblo desmontando. Thomas estaba entre ellos, luciendo incómodo. Los otros eran granjeros locales. Bill Henderson, los hermanos Murphy y Samuel Cross, el dueño del almacén general. «Ethan», dijo Samuel, claramente el portavoz del grupo. «Necesitamos hablar». «Hablen. Es sobre tus huéspedes. Han estado aquí casi 3 semanas ahora». «¿Y?». Samuel se aclaró la garganta. «Mira, todos entendemos que ayudaste a gente necesitada. Eso está bien, pero ya es tiempo de que se vayan. La nieve se está derretiendo. Los caminos están abiertos». Ethan cruzó los brazos. «¿Y si todavía no están listos para irse?». Bill Henderson, un hombre de cara roja, habló bruscamente. «Entonces los hacemos estar listos. Ethan, esto no está bien. Tienes apaches viviendo contigo. ¿Qué pensará la gente?». «No me importa lo que piense la gente». «Pues debería importarte». Bill dio un paso adelante. «Hay familias aquí que han perdido seres queridos. Hay historia, dolor. Y tú traes a esta gente a nuestra comunidad». «A mi tierra», interrumpió Ethan, su voz cortante como acero. «En mi propiedad. Lo que hago aquí es mi decisión». Uno de los hermanos Murphy, el mayor, intervino con voz más calmada. «Ethan, sé razonable. Entendemos tu bondad, pero piensa en ellos también. ¿Creen que serán bienvenidos aquí? ¿Crees que eso es justo para esa mujer y esos niños?». Era un buen punto, y dolía porque era verdad. Ethan lo sabía.
Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió. Shima salió, con sus 3 hijos detrás de ella. Se paró en el porche, la cabeza alta, enfrentando a los hombres con dignidad. «Yo escucho todo», dijo en español lento pero claro. «Ustedes tienen razón. Nosotros debemos irnos». «Shima», comenzó Ethan, pero ella levantó la mano. «No, Ethan. Ellos tienen razón. Nosotros causamos problema para ti. No es justo». Samuel Cross la miró, y por un momento su rostro duro se suavizó. Vio lo que Ethan veía, una madre tratando de proteger a sus hijos, tratando de hacer lo correcto. «Señora», dijo Samuel más gentilmente, «no es nada personal. Es solo que...» «Entiendo», lo interrumpió Shima. «Mañana nosotros nos vamos». Tasa comenzó a llorar. Nita se aferró a la falda de su madre. Kaya miraba a los hombres con ojos llenos de lágrimas, pero también de desafío. Ethan miró a los niños, miró a Shima, de pie allí, con toda su dignidad intacta, a pesar de la humillación. Miró a los hombres del pueblo, hombres que conocía, algunos que incluso consideraba amigos, y tomó una decisión. «No», dijo con voz tranquila pero firme, «no se van mañana». Los hombres lo miraron con sorpresa. «Ethan», comenzó Thomas. «Shima, sus hijos y yo hemos discutido esto», mintió Ethan suavemente. «Ella va a quedarse, va a trabajar aquí, hacer remedios medicinales, ayudar con el rancho. Es un arreglo de negocios». «¿Negocios?», Bill Henderson casi escupió la palabra. «Ethan, estás loco». «Tal vez». Ethan miró a cada hombre a los ojos. «Pero es mi rancho, mi tierra, mi decisión, y Shima y sus hijos se quedan mientras ella quiera quedarse». Samuel Cross estudió a Ethan por un largo momento. Luego suspiró. «Ethan, si haces esto, habrá consecuencias. Gente que no querrá comerciar contigo. Gente que te dará la espalda». «¡Que así sea!». Los hermanos Murphy intercambiaron miradas. Thomas bajó la cabeza, negando lentamente. Bill Henderson montó su caballo con un resoplido disgustado. «Esto es un error», dijo Samuel, pero su voz había perdido su filo. «Un gran error». Los hombres montaron sus caballos y se alejaron, dejando a Ethan solo en su patio con Shima y sus hijos. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Shima bajó del porche. Sus ojos estaban húmedos. «¿Por qué hiciste eso?», susurró. «Ahora tu gente te odiará». Ethan miró su rancho, su casa, la tierra que había trabajado solo durante 5 años largos. «Esta casa ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo», dijo simplemente, «y ustedes la hacen sentir como un hogar nuevamente». Tasa corrió hacia él y abrazó sus piernas. Nita y Kaya lo siguieron. Shima se quedó atrás, pero en su rostro había algo nuevo: esperanza.